gusto enorme poder conversar con la doctora Susana López Charretón, investigadora, científica, mujer enfocada en investigar el virus, fundadora de la Sociedad Mexicana de Virología y reconocida alrededor del mundo con múltiples premios para platicar acerca de su trayectoria, de su conocimiento y a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Susana. Susana, le has dedicado tu vida a la virología y a la investigación. Cuéntame, ¿cómo descubres esta pasión? ¿Cómo llegas ahí? Pues en realidad soy muy afortunada porque ahora que veo a los jóvenes, la decisión de vocación es muy difícil para muchos y para mí estuvo en mí. O sea, desde chica yo me dedicaba, lo he contado muchas veces, a cazar lagartijas, a abrir lagartijas, pero era de niña, a congelar moscas, a ver si las revivía, o como que la biología la tenía dentro. Mis papás no son profesionistas, mi papá tenía una farmacia, mi mamá le ayudaba, y sin embargo esta cosa de estar investigando, haciendo mezclas de pasta de dientes con champú para ver qué le pasaba a las hormigas, estos eran experimentos que nacieron en mí desde que estaba chica, ¿no? Y sin saber que existía investigación como una carrera como tal, tuve la suerte pensé que iba a ser médico, porque era lo que más se parecía a lo que quería. Con un primo me fui a hacer una guardia en el Hospital General entonces, y después de esa guardia vi que yo paramédico, de loca, y fui a CEU a ver química, porque pensé que era lo más cercano, y pasé por el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que era investigaciones. Entré y a la semana era el examen de admisión de una carrera que estaba empezando en la UNAM, que era una licenciatura en investigación biomédica básica, y bueno, estaba hecha para mis sueños, así es que fui muy afortunada en eso. Ahora, cuando eras niña, esta relación con tus padres que pues no estaban muy relacionados con tus intereses, digamos, ¿cómo tomaban esto que de repente ven a la niña abriendo ahí lagartijas o las moscas en el congelador? Porque también creo que eso marca mucho el destino, ¿no? Claro, a pesar de la época en la que vivíamos, ¿no? O sea, porque yo soy de la época en que las mujeres, ¿para qué estudiar? O sea, si se van a casar, ¿no? Mis papás, los dos siempre, mi papá en especial en esa época era muy apoyador, o sea, jamás nos dijo que nos apoyó en lo que quisiéramos a cada uno de nosotros. Somos 5 hermanos y los 5 tenemos vocaciones totalmente diferentes y nunca hubo un cortapisas de ningún tipo, ¿no? Me acuerdo mucho de haber platicado con mi mamá y decirle yo, de esas veces que a los 18 años dices, yo no quiero el destino que la sociedad me quiere dar, que es casarme y tener hijitos. Le digo, yo quiero hacer algo diferente, o sea, la verdad es que ese camino no es el mío. Y me dijo, ese no es el camino de nadie, se elige, tú haz lo que quieras. Y mi papá igual, siempre apoyándonos. Entonces eso ayudó muchísimo, o sea, jamás me dijeron que hiciera o dejara de hacer algo que era mi interés. ¿Qué pasa entonces? Entras a la licenciatura en esta carrera bastante nueva, digamos, en su momento en la UNAM. ¿Y qué encuentras ahí? Pues encuentro lo que quería hacer, o sea, era como que todo lo que te imaginas alrededor de lo que es investigación es esto, es estudiar, es ser muy creativo, es preguntarte cosas y tratar de contestarlas, es tener ideas de cómo resolver problemas y poderlos resolver. La licenciatura, a diferencia de todas las licenciaturas que hay en la UNAM, es una licenciatura que la filosofía que tenían los que la crearon era aprender haciendo. Investigación de cualquier tipo, biomédico o químico en la UNAM, se hace normalmente una carrera química, matemáticas, biología, lo que sea, y después en la maestría y en el doctorado te dedicas a investigación, aprendes a hacer investigación. Esta era aprender haciendo. Entonces nos rotaban una vez por año, era de 4 años, un año en un laboratorio diferente, trabajando con los investigadores, con los doctorados, con todos, haciendo. Entonces era como que justamente aprender sin todo este bagaje teórico. Tiene sus efectos la licenciatura, pero era más bien aprender haciendo. Estudiábamos, sí, pero teníamos mucho manos a la obra. Y para mí fue excelente, o sea, la realidad fue excelente. Ahí, el último año de la licenciatura, entré en un laboratorio que estaba trabajando virología con un profesor chileno que venía regresando a Estados Unidos con la idea de trabajar con rotavirus.
Y en ese entonces los rotavirus estaban recién descubiertos, son unos virus que dan diarrea en niños, estaban recién descubiertos, y entonces había todo que aprender en el mundo de esos virus, o sea, no se sabía nada, entonces era muy interesante poder estudiarlos desde cero, y ahí encontré a mi amor. A eso iba yo, justamente la investigación biomédica y la biotecnología han abierto una cantidad de posibilidades infinitas, ¿no? Y ser tan específico en tu campo de estudio, que es el rotavirus, al momento en que encuentras esto, ¿qué tantas facilidades hay en una carrera que es relativamente nueva, en un virus que es relativamente nuevo o bastante nuevo en aquel entonces, ¿no? Y que, bueno, pues hay un universo por descubrir? Cuéntame acerca de este trabajo de tus mentores, de cómo empiezas tú a clavarte específicamente en el rotavirus. Mira, la realidad es que a mí la biología en general me interesa muchísimo, ¿no? O sea, cualquier cosa de biología, me interesa mucho la biología en general. Si tienes áreas que te gustan más. Virología, el tutor que dirigió mi tesis de licenciatura y finalmente de doctorado, era una persona muy motivante, muy rígida, muy generosa, muy bueno para mí para hacer investigación. O sea, tenía como muchas cualidades en ese sentido. El virus, estudiar virus, te vas dando cuenta poco a poco que al estudiar un virus estás estudiando no solo virología, sino que estás estudiando mucho de la biología de la célula, mucho de biología molecular, que le llamamos, como que hay muchas disciplinas alrededor de la virología. Entonces eso cumplía también muchísimo con mi gusto de la biología. Y por otra parte, aunque dudé un tiempo de trabajar en plantas, en un instituto que estaba recién creándose para hacer investigación en plantas, la parte de biología tiene un componente que a mí me satisface mucho, que es no solo hacer ciencia básica, que es muy importante y muy interesante, sino que también tiene un aspecto social. O sea, también puedes atacar problemas de salud. Entonces los virus, como atacan la salud, hay virus buenos y malos, pero los virus en general que conocemos son los que atacan la salud. Este tenía el componente biomédico exactamente, o sea que puedes resolver problemas eventualmente de salud a través de estudiar un virus. Entonces era como el complemento perfecto. Ahora, en el caso del rotavirus, que es un virus que causa la muerte de más de 200,000 personas al año, unas cifras bastante importantes, llega también la posibilidad de desarrollar prevención, vacunación. ¿De qué manera trabajan ustedes en conjunto con el sector médico, precisamente en una cuestión preventiva y lo que te ha tocado a ti hacer? Mira, el trabajo que nosotros hacemos, yo trabajo en un grupo de investigación, es básico. Estudiamos, digamos, que cómo hace el virus para infectar a la célula en modelos. No trabajamos tanto con los aspectos de desarrollo de vacunas, desarrollo de fármacos, etcétera, pero para entender un virus tienes que entender, por ejemplo, qué tanto ataca el virus a tu población. O sea, una cosa es decir, los rotavirus causan 200,000 muertes al año en niños, pero ¿y en México cuántas, no? Entonces, sí tenemos un componente de contacto con el sector salud para explorar la frecuencia, digamos, de rotavirus en la población infantil. Tenemos mucho contacto con médicos cuando se trata de analizar, por ejemplo, la factibilidad del uso de vacunas. Y afortunada y desafortunadamente, en México hay muy pocos virólogos y en este siglo, en esta última parte del siglo, hemos tenido muchos problemas de brotes epidémicos virales, ¿no? Como tú sabes, hemos tenido influenza, chikungunya, Zika, ébola y COVID. Y habemos tan pocos virólogos que finalmente estamos acabando en un mundo muy cercano con el sector salud, en el que tenemos que afrontar desde todos los puntos de vista, el punto de vista salud, el punto de vista básico, el punto de vista diagnóstico, para atacar problemas de los brotes epidémicos que hemos tenido. Entonces, este último, digamos que desde el 2000 estamos trabajando, aparte de nuestra parte básica de rotavirus, en coadyuvar
en lo que podemos al sector salud para pues, hacer lo que se puede de diagnóstico de prevención de enfermedades virales. Me cuentas que hay muy pocos virólogos en México, pero también por otro lado eres miembro fundador de la Sociedad de Virólogos de Virología Mexicana. ¿Cómo nace este? Justo cuando empezó la pandemia del 2009 de influenza, pues era una alerta enorme en nuestro país, especialmente porque el brote empezó en México, supuestamente. El H1N1, ¿no? El H1N1 2009. Y entonces nos empezaron a llamar de distintas, de la Secretaría de Salud, de la Rectoría, de muchas partes de la Ciudad de México, para platicar con nosotros porque sabíamos virología. Y nos dimos cuenta que en esas reuniones citaban a todos los virólogos de México. Y entonces nos reuníamos todos al mismo tiempo en todos los lugares. O sea, más bien estábamos como para que mejor que vengan aquí y aquí nos reunimos nosotros y que vayan viniendo, porque era ridículo ir de reunión en reunión y encontrarnos con siempre los mismos amigos virólogos que estábamos en todas partes. Entonces pensamos que era mejor formar una red de virólogos en la que los expertos más expertos de cada problema pudieran acudir y juntarnos entre nosotros a discutir y a tratar de afrontar los problemas de una manera más coordinada. Entonces hicimos una red que entonces apoyó CONACYT, que era la Red Mexicana de Virología, justo con la idea de juntarnos, de formar más virólogos, porque sabemos que hay pocos, y de, pues, como que promover la virología a público en general, porque necesitamos muy buena información acerca de estos problemas. Entonces, después de la red, nos apoyó CONACYT un tiempo y cuando nos dejó de apoyar, fundamos la sociedad para mantenernos unidos, digamos, ¿no? Y entonces, ese es el propósito, el poder formar más especialistas en virología y coordinar los esfuerzos de todos los que trabajamos en virología. ¿A qué crees que se deba que haya tan pocos virólogos en México? Pues mira, yo hablo de virólogos, pero la realidad es que en México habemos pocos investigadores de todas las áreas. O sea, hay muy poco impulso a la investigación en nuestro país. La investigación y el arte se toman como dispensables. Cuando hay dinero, se apoyan. Cuando no hay dinero, pues lástima, estos años no hay dinero. Y eso no puede ser. O sea, tú no puedes sostener una investigación en la que años les das dinero y otros años se los quitas o les das menos. Así no avanza nada. Tampoco ha habido plazas, tampoco ha habido contratos para nuevos investigadores. Entonces el número de virólogos, que es mi área, es poco, pero no puedo decir que seamos los únicos. Se me hace que en todas las áreas habemos demasiados pocos investigadores en el país y la consecuencia es la que vemos. O sea, cuando tenemos un problema como el COVID, resulta que la crítica es: ¿y por qué no hacemos vacunas en México? ¿Y por qué no tenemos respiradores en México? ¿Y por qué no tenemos los insumos para hacer los productos necesarios para salud en México? De la noche a la mañana no hay suficiente fuerza humana para hacer eso y no ha habido apoyo en mucho tiempo. Claro. Ahora, una emergencia sanitaria como la que acabamos de vivir recientemente con el COVID podría parecer una gran oportunidad, ¿no? Es una gran oportunidad para tu campo, ¿no? Una situación de emergencia tan trágica que ha sido a nivel mundial, de repente puede ser, pues, algo, es que no quiero decirlo de la manera incorrecta, pero puede ser increíble para ti. ¿Cómo fue que al llegar y al declararse esta emergencia sanitaria con todos los alcances que quizás no vimos en un inicio, de repente tu opinión se volvió algo muy importante a nivel mediático? Sí, pero es que somos pocos. O sea, si tú siguieras a cualquiera de las personas que trabajamos en virología, todos nos volvimos mediáticos. Porque somos tan poquitos que cuando se buscaba información, pues éramos pocos los que la podíamos dar, ¿no? Entonces, lo que duele en realidad es que somos de memoria muy corta. Empezamos con la pandemia H1N1 2009 y entonces, además de hacer la red, empezamos a pensar en hacer un centro de virología. Y hablamos con autoridades, hablamos con políticos, y la gente te dice: sí, qué importante, uy, sí, hay que hacer un centro de virología. Pero a la mera hora los dineros no aparecen los apoyos, ¿no? Ahorita tú dirías: este es el momento para que
empiecen a hacer algo serio en virología y en muchas otras cosas, pero en virología. Y ya estamos bajando COVID y ya se nos está olvidando. O sea, ya la gente lo que quiere es, ya no hablemos de eso, ya vamos a otra cosa. Vienen otras. O sea, estamos seguros, parecemos como que, no sé, predictores del futuro espantoso, pero vienen otras pandemias. Los problemas van a seguir de este tipo por muchas circunstancias en el mundo. Y ya no hay, o sea, ya no hay más apoyos. Mediáticamente estamos tratando de hacer justo eso, concientizar a la gente, dar seminarios, dar entrevistas, dar pláticas, pero pronto la gente se cansa y dice, bueno, pues ya me quito el cubrebocas y ya se acabó el problema. ¿Crees que aprendimos algo a nivel nación sobre el manejo de la pandemia? Yo creo que aprendimos a que tenemos que cuidarnos, tenemos que buscar información verídica. No sé si lo aprendimos, eso es lo que quisiéramos que la gente hubiera aprendido. O sea, sabemos que tenemos que ser portavoces de mensajes muy claros, poco complejos, para que la gente en general entienda lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hay una epidemia de mala información, de malos consejos, de rumores que están destruyendo muchísima de los esfuerzos de ayuda, ¿no? Criticar de que no se dio buena información, que no nos dijeron cuántos muertos hay, que no nos dijeron, pues eso es fácil, pero creo que lo que es más importante es concientizar a las personas de que esto sí fue una enfermedad, que esto sigue siendo una enfermedad, que nos tenemos que vacunar, que tenemos que cuidarnos, o sea, todavía nos tenemos que cuidar y que tenemos que mantener 3 cosas: lavarnos las manos muy bien, protegernos, no salir cuando estamos enfermos, protegernos en lugares cerrados con mucha gente porque la enfermedad sigue, y buscar buenas fuentes de información. O sea, eso es como que básico. Las fuentes de información está la Organización Mundial de la Salud como una de las principales, ¿no? ¿A qué otras fuentes podría uno acercarse? Mira, la Organización Mundial de la Salud tiene toda una sección para información general. Tenemos, la Sociedad Mexicana de Biología tiene una página de Facebook que está difundiendo información todo el tiempo. ¿Qué otras te puedo mencionar? El CDC, el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, también tiene una página en español con buena información. Yo creo que sí nos falta tener más información menos técnica, pero muy concreta y muy clara, ¿no? Nosotros hemos tratado de hacer libros para niños que sean leídos por sus papás, para explicar un poco por qué nos importan las vacunas, por qué es importante que los niños que se vacunen, por qué tenemos que cuidarnos de los mosquitos, ¿no? Ese tipo de libros estamos tratando de promover, son gratis en línea. Entonces, como que yo creo que puedes leer lo que quieras, pero también tienes que tener un cierto criterio de elección de los mensajes. Competir contra las redes sociales es dificilísimo, estoy segura que tú lo sabes. O sea, las redes sociales esparcen cualquier cosa y la gente que quiere difundir un mensaje serio no puede competir contra eso, pero creo que le podemos pedir al público que vea por lo menos las 2 caras de la moneda cuando pueda, ¿no? Ahora, ¿qué opinas tú acerca del desarrollo justo de vacunas y de tratamiento como tal? Todavía no existe, ¿no? Pero cómo se aceleró también el campo de la investigación y de la medicina, que van un poco de la mano gracias a la pandemia. La pandemia nos sorprendió a todos en varias cosas. Una, en la velocidad en la que se pudieron desarrollar vacunas. Cuando empezó la pandemia, que preguntaban, ¿y cuándo las vacunas? Yo decía, las vacunas tardan cuando menos 5 años. Y afortunadamente el desarrollo de esta vacuna fue rápido, pero los elementos que contaron mucho en esto fue que ya había mucha investigación detrás. O sea, no es como que dices, ahorita me voy a poner a estudiar coronavirus, ¿no? Sino que ya había muchos investigadores trabajando coronavirus, muchos investigadores trabajando en desarrollo, en plataformas de vacunas, las vacunas de RNA o los vectores, y hubo una gran colaboración entre distintos laboratorios. Gente de muchas partes del mundo se juntó
juntaron esfuerzos y trabajo para estos desarrollos y una inversión de cientos de miles de millones de dólares de los países que los tenían para hacer estos desarrollos. Entonces, fue un conjunto de oportunidades muy buena, ¿no? Que al final quizás tiene sus peros, pero en el momento que se necesitó fue fantástico. Y sí ha habido desarrollo de tratamientos. Ahora hay ya por lo menos un antiviral que es Remdesivir, que puedes pedir si necesitas, si alguien está grave, si tiene ciertas características, pero sí hay tratamientos selectivos, digamos. Oye, Susana, ya por último, cuéntame, ¿quiénes han sido las mujeres que te han movido a ti para hacer lo que haces? Ay. O sea, mi mamá. O sea, la verdad es que el ejemplo de respeto y apoyo que he tenido de ella ha sido impresionante, ¿no? O sea, tengo que ser muy agradecida en ese aspecto. En otro aspecto, como te dije, entré a una licenciatura de nuevo ingreso en la UNAM y fuimos 6 compañeras. O sea, eran grupos chiquitos, pues fuimos 6 mujeres y esas 6 mujeres seguimos siendo compañeras, somos 5 ahora, seguimos siendo compañeras y nos hemos visto en las buenas y en las maduras y nos hemos peleado y contentado, pero han sido todas un ejemplo de avance muy importante. Mujeres científicas, pues hay muchas, o sea, en realidad, mira, la verdad es que yo creo que para la creatividad y para en general el conocimiento no hay género. O sea, yo te puedo decir que hay hombres y mujeres que admiro, no creo que sea necesario hacernos diferentes para admirar a alguien. ¿Y de qué manera mueves tú a México? Pues mira, yo solo creo que quisiera poder aportar el ejemplo de que puedes hacer lo que te propones, de que puedes dar una buena información. Mi esfuerzo últimamente ha sido el tratar de inspirar confianza en la investigación, ¿no? Para que la gente pueda tomar buenas decisiones. Es muy difícil, o sea, la pregunta es ¿cómo mueves a México? Pues en realidad yo creo que uno mueve a México con el ejemplo de lo que hace. No tienes que proponerte voy a hacer algo, sino que, bueno, pues tratando de ser generosa, tratando de aportar lo que sé y hacerlo lo más accesible posible. Eso sería. Y ya por último, ¿qué consejo les darías a las personas que están allá afuera que no saben bien hacia dónde ir o que no cuentan con el apoyo suficiente para poder llegar a donde quieren llegar? Hacia dónde ir, yo creo que te tienes que oír a ti mismo. O sea, tienes que oír qué es lo que te gusta hacer, ¿no? Que en este mundo moderno es muy difícil y comprendo mucho a los jóvenes que están en esta tesitura en este momento porque hay tanta elección y tanta información alrededor que es muy difícil. Pero hay un nicho para cada quien en el que uno se siente muy a gusto, ¿no? Entonces, si tienes la posibilidad, porque tampoco puedo ser soñadora, o sea, no todo el mundo tenemos la posibilidad de escoger tu nicho y de sentirte contento y realizado, no es la palabra, pero qué es lo que te gusta hacer, lo vas a hacer muy bien. O sea, no importa lo que sea, ¿no? El poder tener esa visión de lo que quieres hacer me parece que te hace sentir feliz. No todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo tiene esta oportunidad de elegir su mejor opción. Hay veces que hay imponderables, hay veces que necesitas trabajar para vivir y pues es muy soñador decir elige tu camino en base a tu gusto, ¿no? Pero pues no todos podemos, a veces hay que cooperar con la familia, mantener a la familia, etcétera. Entonces no hay un consejo fácil. Doctora Susana López Charretón, qué gusto tan grande conversar contigo. Muchas gracias por tu conocimiento, tu sabiduría y por compartir tu experiencia con nosotros. Muchísimo gusto. La doctora Susana López Charretón, una de las grandes mujeres que mueven a México.